Hermanos, buenas noches, bendiciones, un abrazo, un cariño para cada uno de los hermanos. Es bueno que estemos perseverando en la comunión. Una marca de una iglesia espiritual es aquella que persevera en la comunión, y la perseverancia en la comunión la vemos nosotros en Hechos capítulo 2. Nosotros generalmente hablamos siempre de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Pero resulta que eso es producto del versículo 1, 2, 3 y 4, el descenso del Espíritu Santo. Todos esos hombres y mujeres estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y eso era lo que los guiaba a que fueran una iglesia perseverante. La marca de una iglesia espiritual, una de las marcas de una iglesia espiritual es que es perseverante. Y en medio de la perseverancia, en la comunión, Dios empieza a revelar a través de la palabra qué son las cosas que Él quiere para la vida de la iglesia y cómo debemos responder nosotros como varones en la casa de Dios. Porque ciertamente cada uno de nosotros, aparte de tener responsabilidades en nuestros hogares, tiene responsabilidades en la iglesia del Señor. ¿Listo? Las Escrituras nos muestran muy claramente que los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, invirtió tiempo en los apóstoles. Estuvo con ellos durante 3 años y un poco de tiempo. Luego miramos el ejercicio del apóstol Pablo y vemos que él también invirtió en tiempo en hermanos para formar, capacitar y despertar en ellos la responsabilidad hacia la casa del Señor. Nosotros sabemos que ciertamente las personas que están delante de nosotros, los que nos presiden, tienen responsabilidades ante el Señor, pero no quiere decir entonces que todas las responsabilidades siempre van a ser para las personas que nos presiden, porque la iglesia es un organismo vivo, donde hay una participación activa de cada uno de los miembros, de acuerdo al llamamiento que tiene cada uno. ¿Listo? El Señor muestra que la iglesia es como un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo está hablando de relacionamiento de vida, y enseña que el cuerpo humano está compuesto por miembros, y cada miembro tiene una función particular y específica que hacer en la casa de Dios. Con el pasar del tiempo, cada uno de nosotros como varones vamos a empezar a percibir cuál es el llamamiento que Dios ha hecho a nuestra vida para el servicio en su casa. Los dones que Dios nos ha dado precisamente para ponernos al servicio del Señor, para la edificación de la iglesia. Y cada uno de nosotros, en la medida que está en esa comunión, va percibiendo, y la iglesia misma, los que nos presiden, van a empezar a percibir cuál es nuestro llamamiento y nos van a estimular a que desarrollemos los servicios y los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En ese sentido, quisiera que consideráramos algo muy, muy breve en las Escrituras. Quisiera que miráramos segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Voy a leer solamente este versículo, no va a ser así como una exposición expositiva, sino quiero colocar como unos principios en el corazón de los hermanos y despertar en el interior de los hermanos el deseo por el servicio al Señor y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la casa del Señor. Porque la iglesia es un asunto corporativo. La iglesia no es un asunto de una sola persona. La iglesia es un asunto del cuerpo. Esto funciona, la iglesia funciona porque todos los miembros del cuerpo funcionan coordinadamente, naturalmente, ¿cierto? Segunda Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La epístola a Timoteo
se cree que se escribió aproximadamente en el año 65-66 después de Cristo. Se cree que es la última epístola de Pablo y es como el testamento del apóstol Pablo a su discípulo fiel Timoteo. En ella lo exhorta a que haga algo. Cumple su ministerio. Desde que Pablo conoce a Timoteo, más o menos se cree en Hechos 16, que Pablo conoce a Timoteo por el año 52, 53. Al año 66 han pasado alrededor de unos 14 años. Y todavía, después del tiempo transcurrido, Pablo le dice a Timoteo: cumple el ministerio que el Señor te ha encomendado. Ahora, cada uno de nosotros, cuando el Señor nos introduce en la iglesia, nosotros llegamos y nosotros no entendemos qué es la iglesia. Nosotros no entendemos ni sabemos que hay responsabilidades en la iglesia. Para nosotros las responsabilidades son solamente de los líderes. Y en la medida que nos vamos involucrando y vamos entendiendo qué es el cuerpo de Cristo, vamos entendiendo que nosotros también tenemos responsabilidades en la iglesia. Eso lo conocemos en la medida que vamos caminando. Como lo digo, cuando llegamos, nosotros no entendemos, solamente sabemos que el Señor nos salvó, que tenemos que ir a alabar al Señor y a cantar canciones y a escuchar la predicación. Eso sabemos nosotros cuando llegamos a la comunión. Pero en la medida que vamos caminando, el Señor va a empezar a mostrarnos que nosotros tenemos una responsabilidad activa en la casa de Dios. ¿Listo? Entonces, en esa medida que nos vamos involucrando, entonces vamos percibiendo cuál es nuestro servicio en la casa de Dios, o ministerio. Sencillamente la palabra ministerio acá es la palabra diaconía, servir. ¿Listo? Entonces Dios le ha dado dones a cada uno de los hermanos para que los coloque al servicio de los demás. ¿Listo? Entonces aquí, efectivamente, Pablo insta a Timoteo a que cumpla el servicio que Dios le encomendó. ¿Listo? ¿Cuál? Cumple tu ministerio. Dice que haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermano, quisiera que viéramos que para cumplir el ministerio que Dios le encomendó a Timoteo fue un asunto de disciplina, fue un asunto de negación, fue un asunto de renuncia, fue un asunto de entrega. Porque en el capítulo 2, ¿qué le dice? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, Timoteo, la experiencia que tuvo desde que el Señor lo llamó al servicio, efectivamente empezó a enseñarle a él qué es lo que iba a tener durante el resto de su vida. Todos creemos que la vida cristiana es aplaudir, levantar las manos y escuchar canciones, escuchar predicaciones. Pero resulta que Timoteo empezó a entender que la vida cristiana era mucho más que eso. Pablo le dice en el año 66, cumple tu ministerio. ¿Listo? Y desde que el Señor llamó a Timoteo y se encontró con el apóstol Pablo, ya han pasado aproximadamente 14 años. Y lo que quiero que entendamos es que para cumplir el ministerio que Dios encomendó a cada uno de nosotros, hay que pasar por un proceso. ¿Listo? Si usted mira el versículo 10, ahí arriba, por ejemplo, la parte A: pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito. Durante todos estos años, Timoteo estuvo siempre a los pies del apóstol Pablo. Durante todos estos 14 años estuvo Timoteo siendo instruido, aprendiendo cómo se predicaba el evangelio, aprendiendo las lecciones espirituales necesarias para el servicio cristiano, para cumplir el ministerio. Ha seguido mi doctrina, las enseñanzas. Timoteo estuvo durante 14 años expuesto a las enseñanzas del apóstol Pablo. Timoteo estuvo expuesto durante 14 años a la conducta del apóstol Pablo, porque no solamente se enseña con doctrina, sino con conducta, con la vida.
para que adorne la doctrina. La vida piadosa adorna la doctrina, ¿sí? Durante 14 años, Timoteo estuvo siempre a los pies del apóstol Pablo aprendiendo. Entonces, lo que Pablo le recuerda a Timoteo acá es: cumple tu ministerio, porque el Señor te capacitó al darte tu espíritu, y tú has estado durante muchos años involucrado en el ministerio del servicio de la palabra y de la obra. ¿Sí? Vamos a Hechos, un momentico. Hechos 16, vamos a mirar un momentico cómo la Escritura introduce a Timoteo a la obra. Aunque ciertamente estamos hablando de un aspecto de la obra, quiero que lo apliquemos a la asamblea local. Porque aunque ciertamente Timoteo fue llamado a la obra, primeramente Timoteo estuvo en su asamblea local, como es lo propio de los obreros. ¿Listo? Pues quiero que tengamos una aplicación de eso a la asamblea local. Hechos 16, el segundo viaje apostólico de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire lo que pasó. Ustedes recuerdan que el primer viaje apostólico, Pablo con Bernabé fundaron la iglesia en Listra y en Derbe, con muchas luchas. ¿Listo? La fundaron, establecieron ancianos, y en su segundo viaje, cuando volvieron, resulta que encontraron una sorpresa. Fueron a Listra y fueron a Derbe, y llegó a oídos de Pablo: oye, hay un discípulo entre nosotros con estas y con estas características. Pablo se entrevista con Timoteo y percibe en su interior que Timoteo tiene un llamamiento al servicio de la palabra, más allá de su iglesia local. Entonces, esa percepción que tiene Pablo hace entonces que suceda lo que sigue en el verso 3. Y tomándolo, esa es la escritura, quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ya Timoteo tenía un tiempo sirviendo en su asamblea local. Ya Timoteo tenía tiempo predicando la palabra en su asamblea local. Ahora Dios quiso perfeccionar mucho más el trabajo de Timoteo, y a partir de ahí lo toma el apóstol Pablo y empieza a instruirlo más profundamente en el servicio cristiano. Yo sé que la Biblia dice que nuestra capacidad proviene del Señor. Estamos completamente de acuerdo, porque se necesita la ayuda divina para prestar un servicio en la casa de Dios. Pero aparte de la ayuda divina que nos presta la asistencia del Espíritu Santo en el interior, la ayuda divina también viene por mano humana. ¿Me explico? A través de la comunión de la asamblea, a través de las reuniones de la asamblea. Esto que estamos haciendo acá hoy es una capacitación que está haciendo el Espíritu Santo a través de los diferentes hermanos por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que cumplan su ministerio. Tarde o temprano, cada uno de nosotros se va a ver en la necesidad de cumplir ese ministerio que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces Pablo le dice a Timoteo después de 14 años. O sea, no quiere decir entonces que tenemos que esperar 14 años, no. Lo que trato de decir es que Timoteo pasó un tiempo muy prudente, un tiempo aprendiendo, un tiempo siendo instruido, un tiempo siendo formado, un tiempo siendo ayudado, ¿sí?, en todo lo relacionado con el reino de los cielos. 14 años con Pablo, escuchando su doctrina. 14 años con Pablo, conociendo las iglesias. 14 años con Pablo, sufriendo.
14 años con el apóstol Pablo, conociendo el propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces el hermano Timoteo estuvo durante todo ese tiempo expuesto a las enseñanzas del Espíritu Santo a través de Pablo, a través de las instrucciones del apóstol Pablo, del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través de todas las actividades que hacía Dios a través del apóstol Pablo. Lo que pasa es que la Biblia no registra minuciosamente todas las cosas que hacía. La Biblia es un libro económico, nos da a conocer lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas cosas más que no están escritas en la Biblia, pero uno entiende la carga que tenía Pablo desde el momento que lo llamó al Señor. Por ejemplo, lo que hizo en Hechos en Atenas. ¿Qué hizo en Atenas? Tomó a los discípulos aparte a una escuela y les enseñaba de día y de noche. ¿Me entiendes? Entonces, al conocer al apóstol Pablo, creemos que él era intenso en la capacitación de sus discípulos. Por ejemplo, cuando llega a Mileto, ¿sabe hasta qué hora fue la reunión? Toda la noche. Toda la noche. Entonces todo lo que él hacía tenía esa carga, tenía ese sello. Entonces si creemos y vemos el perfil del apóstol Pablo, creemos que de la misma manera era la instrucción que tenía con los obreros más jóvenes. Quiero que apliquemos eso al seno de la asamblea local, porque también tiene una aplicación a la asamblea local, no solamente en el ámbito de la obra. ¿Listo? Entonces, después de capacitar, después de formar, después de instruir, después de ser ayudado, ahora Pablo le dice, después de 14 años a Timoteo, cumple tu ministerio. El Señor te ha llamado, durante todos estos años el Señor te ha capacitado, te ha formado, te ha instruido, te ha ayudado, te ha abierto las puertas. Entonces es hora de que usted, Timoteo, pueda responder al llamamiento que te hizo el Señor. Y eso no es un asunto de Timoteo, esto es un asunto de todos nosotros. ¿No es que el cuerpo no tiene un solo miembro? Piense en el cuerpo con un solo miembro. ¿Cómo funcionaría? ¿Cierto que sí? Sería extraño. Pues nosotros ya conocemos la constitución del cuerpo. Ya entonces pensando en el cuerpo con un solo miembro no funcionaría. Entonces nosotros tenemos que responder ante el llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros de acuerdo al don y al servicio que nos dio. Hermano, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el servicio? Cuando hablamos de ministerio estamos hablando de servicio. Eso es lo que indica la palabra diaconía. ¿Cuál es mi servicio? En la medida que tú entras en la comunión con la iglesia, con los hermanos, vas a empezar a percibir en el interior a qué te llamó el Señor. Y los hermanos que están presidiendo se van a dar cuenta y van a estimular a cada uno de los hermanos a ese servicio. Por eso es bueno que la asamblea crezca, porque cuando hay crecimiento de la asamblea, hay oportunidad de que aquellos servicios que estaban escondidos salgan a la luz. ¿Y qué pensamos nosotros? A estimular. ¿Y qué pensamos nosotros? A delegar. Coloquémosle una persona en su mano. Quiero saber cómo funciona. Coloquemos esta reunión en tus manos. Quiero saber cómo se desenvuelve. Y si es fiel en esto, le voy a poner 2. Y si es fiel, le voy a poner 3. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Pero todo viene de un proceso de formación y de capacitación, de enseñanza, de aprendizaje. Han pasado 14 años y ahora Pablo cree que ahora Timoteo puede estar solo, sin la instrucción de él, porque ya Pablo le dice, no puedo acompañarlo más, ya estoy listo para ser sacrificado, ya mi tiempo de estar contigo, ayudándote, formándote, instruyéndote, ya no puede seguir, ahora sigue solo. ¿Me entiendes? Entonces durante todos estos años lo que hizo el apóstol Pablo fue hacer un trabajo
muy precioso con Timoteo, trabajo que fue reconocido por las iglesias. Ahí nos damos cuenta nosotros cuál fue el trabajo del apóstol Pablo. En las iglesias lo querían, en las iglesias lo apreciaban. Cuando Pablo escribe, lo incluye en las iglesias donde lo conocían. Entonces Pablo dice, Pablo y Timoteo a la iglesia. Si Pablo escribe así, es porque la iglesia sabía quién era Timoteo. No tenía que entrar a explicarles quién era él porque ya lo conocían en su trabajo. Entonces, así como Timoteo, tenemos varios hermanos que Dios les hace un llamamiento, pero muchas veces se quedan en el camino. Algunos se logran recuperar después de eso. Algunos no se logran recuperar después de eso. Marcos, Juan Marcos, ¿recuerda cuál es el caso de Juan Marcos? ¿Cierto que sí? Vino de Jerusalén a trabajar con el apóstol Pablo. Cuando Pablo fue a Antioquía, a Jerusalén, lo trajo y empezaron con Bernabé a visitar a los hermanos, y en algún momento, la Biblia no explica por qué, solo dice que Juan Marcos abandonó a los hermanos en el servicio de la obra. ¿Listo? Hubo una discusión entre Pablo y Bernabé por eso, porque Bernabé era primo de Juan Marcos. Y Juan Marcos no, y Bernabé no, mi primo, no, yo no puedo dejarlo solo. Entonces Pablo toma a Silas, Bernabé toma a Juan Marcos y se van. Cada uno a hacer la obra. Pero resulta que el texto es minucioso, porque he escuchado muchos hermanos que dicen, no, los dos hicieron la obra del Señor, los dos hicieron bien. No, la Biblia es muy clara y dice que Pablo y Silas salieron encomendados a la gracia del Señor por la iglesia. Y de Bernabé y Marcos, guarda silencio. O sea que cuando iban a salir a la obra apostólica, la iglesia dijo, Pablo y Silas, venga, oramos por ustedes y lo encomendamos a la gracia del Señor. Y cuando iba a salir Bernabé y Juan Marcos, la iglesia no dijo nada. ¿Tú me entiendes? Se desprendió Juan Marcos del servicio que pudo aprender durante mucho tiempo como Timoteo, desperdició ese tiempo. Pero después Juan Marcos estuvo a los pies de Pedro, ¿sí? Juan Marcos se pudo recuperar, tanto así que ahí mismo en Timoteo, vamos a leerlo acá un momentico, ahí mismo en Timoteo, ahí en donde estábamos, Timoteo 4, 2 Timoteo 4 dice, 11, 1 Timoteo 4, 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquel que no había servido durante un tiempo, ahora le va a servir, pero Pablo ya va a ser sacrificado. Y acá vuelve a aparecer, vamos a Colosenses. Colosenses 4, verso 10. Aquí Pablo estaba en prisión, pero fue el primer encarcelamiento, de Hechos 28. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino, ahí dice sobrino, pero la traducción correcta es primo, la tiene así la Biblia textual y el griego. Biblia Américas también dice primo, es primo. Ojo, mire lo que pasó. Gracias a Dios, Juan Marcos se pudo recuperar. Y la recuperación de Juan Marcos le era útil para el ministerio del apóstol Pablo. Y tanto así que Pablo, cuando escribe a Colosas, dice acá el texto, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Quiere decir entonces que ahora Juan Marcos era útil. Tanto así que Pablo en una asamblea, hermanos, viene Juan Marcos y les voy a dejar estas instrucciones acerca de él. Por ejemplo, no le den jugo, sino que le den agua por su estómago. Un ejemplo, porque eso es lo que dice acerca de Timoteo.
¿Listo? Entonces Juan Marcos se puede recuperar, pero hay hermanos que se quedan en el camino. Sabe que Dios hizo un llamamiento a su vida, porque eso lo escuchan a través de la predicación de la palabra, a través del testimonio que da el Espíritu en su interior. Empiezan a entender que el Espíritu Santo dio dones. Y el lugar donde se van a desarrollar esos dones, ¿en dónde? En la asamblea local. Es ahí donde se van a desarrollar esos dones. Es ahí donde vamos a tener instrucción espiritual. Es ahí donde vamos a aprender doctrina. Es ahí donde vamos a aprender conducta, porque no solamente aprendemos doctrina, aprendemos cómo conducirnos. Porque estamos viendo el ejemplo. ¿No lo dice así Hebreos? Que miremos la fe de nuestros líderes y ¿qué? Imitemos su conducta. ¿No lo dice así la Escritura? Cuando es una conducta, a imitar naturalmente. ¿Listo? Entonces es en el seno de la asamblea local donde nosotros vamos a tener este ejercicio. Hemos recibido dones cada uno de nosotros, porque la iglesia es edificada con dones. ¿Qué es un pastor? Efesios 4:11, un don para la iglesia. ¿Qué es un evangelista? Un don para la iglesia. ¿Qué es un maestro? Un don para la iglesia, dado a la iglesia. Dones hombres para la iglesia. Entonces, a través de esos dones, la iglesia es edificada. Y a través de los múltiples dones del Espíritu Santo, la iglesia es edificada. Entonces, creamos la conciencia en el corazón de que efectivamente Dios nos llamó para servir en su casa y hacernos responsables de su casa, con todos los hermanos. ¿Listo? Entonces, tenemos el caso de Juan Marcos, tenemos el caso de Timoteo, que es uno de los casos más dicientes en la palabra del Señor. Por eso no debemos rehuir en la instrucción que el Señor quiere hacer a nuestra vida. Nunca será suficiente y nunca es mucho. Hermano, pues ya tuvimos reunión por la mañana, ¿por qué por la noche? ¿No debería estar descansando? ¿O debería estar capacitándome para el servicio al Señor? Eso es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda acá en esta vida. Ahora que la mayoría está joven, colocar la fuerza que el Señor dio al servicio del Señor. Y si no tiene, el Señor le renueva las fuerzas. Pero respondamos a lo que el Señor está haciendo en cada asamblea local. Respondamos al llamamiento que Dios tiene a cada uno de nosotros. Hermano, y mire, Timoteo no es el único caso. Hay otro caso. ¿Ah? Demas desamparó a Pablo. Hay otro caso, vea. 4 de Colosenses, verso 17. Colosenses 4, verso 17. Decid Arquipo. Hermano, recuerde, cuando la epístola llegaba a la ciudad, a la iglesia, se reunía toda la iglesia y se leía en público. Y llegó la epístola, llegó la carta del apóstol Pablo. Vamos a reunir los ancianos, hermanos, vamos a reunir a los hermanos, que llegó la epístola del apóstol Pablo. Porque ahí lo dice al final, cuando esta carta haya sido leída acá, la de la Odisea traerla para que se lea, y generalmente las lecturas públicas. Entonces, estaban leyendo, saluda a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, así que se lea también en la iglesia de la Odicenses, y la que la Odisea la leáis también vosotros. Decid Arquipo. O sea, esto fue algo público para Arquipo. Toda la iglesia se dio cuenta lo que le mandó a decir el apóstol Pablo. Finalmente fue el Espíritu Santo. Decí Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor.
¿No le parece terrible que nos llegue ese mensaje a nosotros públicamente delante de los hermanos? Arquipo tenía un llamamiento y una responsabilidad en la casa de Dios, compañero del apóstol Pablo, un hermano en Colosas, ¿cierto? Y tuvo que ser llamado a que cumpliera lo que el Señor le encomendó. Y creemos por inferencia de la misma escritura y del carácter de Pablo, de que también tuvo su formación, tuvo su capacitación. Pablo dedicaba tiempo a sus discípulos. Pablo dedicaba tiempo, invertía en ellos. Estuvo 2 y 3 años con la iglesia en Éfeso. ¿Sí me entiendes? Invirtiendo recursos, invirtiendo de su tiempo. ¿Para qué? Para el avance del reino de Dios, para el progreso del reino de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros al cumplir el ministerio que el Señor nos encomendó, finalmente no es para satisfacción propia ni para beneficio propio. ¿Es para qué? Para transformación de corazones, para edificación de iglesias, para tener iglesias saludables, espirituales, bien formadas, bien cimentadas. Por eso debemos invertir en esto, hermano. No rehuyamos. No rehuyamos ninguno de nosotros. El seno de la iglesia local es el lugar adecuado donde el Señor va a trabajar con nosotros. Para Timoteo fue Pablo, en muchas asambleas, en muchos viajes, en muchas ciudades. Para nosotros, nuestra asamblea local es el lugar donde Dios nos plantó y es el lugar donde Dios nos va a hacer fructificar. ¿Recuerda lo que dice Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es. La Uber Cantera dice, mas la fructificación del Espíritu es, 2 puntos, y empieza a decir. Entonces todo lo que estamos haciendo con cada uno de los hermanos es con miras a una fructificación, pero no para nosotros. Lo que los hermanos están haciendo no es para ellos. Finalmente es para ¿quién? Para la gloria del Señor, para que el Señor sea honrado por el testimonio que se está dando adecuado de Él. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, está en mi corazón una breve exhortación hacia los hermanos en cuanto a esta palabra que el apóstol dirige, sus últimas palabras que dirige a Timoteo, que cumpla su ministerio, el ministerio que el Señor le encomendó. Para eso hay todo un proceso, y yo sé que el Señor está trabajando en ese proceso en cada uno de nosotros. Entonces la exhortación final es que no rehuyamos a ese proceso, que en lo que podamos seamos, la Biblia habla en términos dóciles, enseñables, ¿sí? Dóciles y enseñables, porque cuando hay docilidad, cuando una persona puede ser enseñable, es una persona que puede fructificar, es una persona que puede avanzar en el testimonio local, en el testimonio de su familia, ¿sí? Porque cuando una persona no es dócil y no es mansa, no puede ser enseñable. Y no hay nada más terrible que estar con personas que no permita que sean enseñables. Cuando una persona no permite ser enseñable es porque cree que todo lo que sabe es suficiente para ello. Y resulta que en el camino cristiano nunca es suficiente. ¿Usted no se ha dado cuenta? Yo en mi experiencia cristiana me he dado cuenta que cada vez estoy más lejos de la medida. Y cada vez que conozco me doy cuenta que es menos lo que conozco. Cada vez siempre me hallo más lejos. Eso me lleva entonces a la reflexión y a la conclusión que debo seguir. O sea, que nunca va a ser suficiente. Entonces nuestra exhortación, hermano, es que el Señor nos siga formando, capacitando para cumplir mañana o tarde el ministerio que el Señor nos llamó. Puede ser que no pueda hacer ahorita, puede ser que pueda hacer mañana, pero lo que está haciendo el Señor va a servir a su vida espiritual, hermano. Así de pronto no lo pueda ver hoy, pero téngalo por seguro que el día de mañana le va a servir.